¿Cómo funciona una célula? Fisiología celular. Uno de los temas de mayor interés para los seres humanos, sin duda, es saber cómo funcionan las células, como unidades de los seres vivos que son. Su conocimiento resulta esencial para entender cómo trabajan los tejidos, los organismos y los sistemas. La agregación de las células les confiere propiedades adicionales que no modifican la mayoría de sus propiedades originales, pues sus funciones básicas siguen siendo de las mismas. Un organismo multicelular, no importa lo complejo que sea, continúa basando su funcionamiento en cada una de sus células, agregando funciones ya existentes a ellas. Las moléculas y la célula. ¿De qué estamos hechos? Las células, tejidos y organismos tienen como base estructural miles de moléculas, cuyo comportamiento no obedece a otras leyes, las generales de la física y la química. Para penetrar en el conocimiento del funcionamiento de las células, hay que comenzar por saber, en última instancia, de qué tipos de moléculas estamos hablando, llegar al día que conozcamos la estructura detallada y funcionamiento de cada una de ellas. Aunque los organismos vivos están compuestos de una variedad limitada de átomos, la variedad de moléculas es enorme. Ello se debe en parte a que su composición del elemento central es el carbono. Este elemento puede formar cadenas y una gran diversidad de compuestos. En la mayor parte de los casos se combina con el hidrógeno y el oxígeno, pero no con muchos otros distintos elementos. Aunque es enorme la diversidad de sustancias que componen a los seres vivos, por sus semejanzas estructurales es imposible agruparla en ciertas categorías. Hay compuestos cuyas unidades son cadenas cortas de átomos, carbono, o a las cuales se unen hidrógenos y grupos OH. Se llaman azúcares, porque sus unidades son dulces. Hay otros compuestos también de gran variedad, pero con semejanzas estructurales entre sí, que están formados de gran parte de cadenas largas, la mayoría de 16 a 18 átomos de carbono e hidrógeno, que se llaman lípidos. Los azúcares, almacenes de energía solar. Estas sustancias compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno reciben también el nombre de hidratos de carbono o carbohidratos. A ellos se les llama porque en muchos de ellos, por cada átomo de carbono, hay 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, en la misma proporción que en el agua. Durante la fotosíntesis, el proceso es al revés, con la energía del sol y un proceso que describimos más adelante. Las células vegetales y bacterias fotosintéticas son capaces de sintetizar azúcar a partir del CO2 y H2O. Posteriormente, los animales, incluyendo al hombre, invertimos un camino tomando la energía de los azúcares, que originalmente provino del sol, para realizar nuestras funciones vitales, así como los azúcares son en realidad una forma de almacenamiento de energía solar que animales aprovechamos para vivir. Hay otras maneras y posibilidades hasta llegar al que consiste en la unión de miles de estos monosacáridos, como la glucosa, que produce varios compuestos, los polisacáridos. Entre estos se encuentra el almidón, que representa la forma más común de almacenar azúcar en las semillas y algunas raíces de las plantas, y el glucógeno, que cumple la misma función pero en los tejidos animales. Ambos compuestos son resultado de la unión de miles de moléculas de glucosa. Hay otra sustancia semejante, la celulosa, que está formada por cadenas larguísimas de glucosa que constituyen en fibras, y así cada único componente de la madera y algodón, y de la fibra vegetal. Las grasas. Tal vez la principal característica de estas sustancias sea que, aunque también están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, la proporción del último es mucho menor, y en el carbono forman largas cadenas de átomos que se unen del hidrógeno de madera, semejante a los hidrocarburos de petróleo. El grupo compuesto por R puede cambiar desde el átomo de hidrógeno hacia nuestras estructuras más complicadas, para dar como 20 distintos compuestos que se unen entre sí para formar variadas cadenas de diferente longitud y recibe el nombre de proteínas. Los ácidos nucleicos. En las células hay también otro grupo de moléculas pequeñas, formando por la adenina y guanina, llamadas bases púricas, las bases pirimídicas y la citosina, el uracilo y la timina, para formar nucleótidos. Estas moléculas deben su importancia a que sus células pueden duplicar y sintetizar
según las reglas precisas que les permiten conservar y utilizar la información de las células, y los organismos necesitan mantener sus componentes, su estructura y su vida misma. El DNA, debido a esta propiedad de ser duplicado con precisión, es la molécula que permite que se reproduzcan los seres vivos y que gracias al mecanismo de la herencia permanezcan casi invariables las características individuales según la especie de cada uno. Otros componentes de las células. En los seres vivos hay una cantidad muy grande de agua que les permite, es indispensable para vivir, pero también existe una importante proporción de sales minerales, desde algunas que intervienen con relativa abundancia, como el sodio y el cloro, el potasio, el calcio y el fosfato, estos dos últimos de fundamental importancia en la composición de los huesos y otras funciones, hasta otras que participan en muy pequeñas cantidades como el cobalto y el yodo y otros elementos. Los virus. Estas estructuras realmente no son seres vivos, pero tienen la capacidad de invadir a las células u organismos unicelulares y a la vez en su interior reproducirse gracias a los sistemas que para ello existen en las células inválidas. Sin embargo, por sí solos son incapaces de realizar alguna función. El metabolismo o las transformaciones de las moléculas en las células. El metabolismo no es otra cosa enorme serie de cambios que sufren las moléculas para convertirse unas en otras, y en otras, y en otras, de manera complicada, al parecer interminable, y que desde luego estamos muy lejos de conocer en su totalidad. Son tantas las sustancias que componen a un organismo que en una gran proporción de ellas se desconoce cómo sucede, aunque en el caso de los organismos unicelulares, pero a pesar de que este proceso total es complicado, es posible definir algunos de los componentes, y aun quienes no tenemos un conocimiento profundo de la bioquímica. En el anabolismo, a partir de moléculas pequeñas, se obtienen otras más grandes, y en el otro, el catabolismo, a partir de las moléculas grandes, se obtienen otras más pequeñas. Otra característica importante del proceso metabólico es que en el catabolismo de las moléculas pequeñas, como la glucosa, los ácidos grasos o aminoácidos, se logra transformar la energía de sus enlaces químicos en la energía de los enlaces de ATP y otras sustancias que proporcionan en forma directa la energía que requieren las células para todas sus funciones. Además, los procesos de síntesis tanto de las moléculas sencillas como de macromoléculas requieren energía, la cual proviene del ATP y del llamado poder reductor que tienen las moléculas llamadas NAD, entre otras. Es interesante señalar que la degradación que sufren las macromoléculas para producir las unidades que componen hace que transforme el calor de toda la energía en sus enlaces. Otra característica del metabolismo es que cada una de las transformaciones está movida casi invariablemente por una enzima diferente. Las enzimas son proteínas, las moléculas más complicadas de la célula que se encargan de catalizar, es decir, de acelerar las reacciones individuales del metabolismo. En algunas reacciones del metabolismo, además de las enzimas, toman parte en pequeña cantidad otras moléculas llamadas coenzimas, en cuya composición de muchos casos intervienen las vitaminas. La regulación del metabolismo. Dado a muchas de las vías como la glucólisis tiene como componente el ADP, algunas de sus reacciones no pueden proceder sin este, o al menos lo hacen más lentamente si se encuentra en cantidades limitadas. Los componentes celulares. Las funciones de los componentes celulares en esta sección se intentarán detallar las principales funciones de las estructuras de una célula. Empezamos de fuera hacia adentro. A partir de la pared celular, esa envoltura protectora que descubre a la membrana y no todas las células tienen. Terminamos con el núcleo y el citosol. La pared celular. Las bacterias, como muchos otros microorganismos y las células vegetales, están cubiertas por una membrana plasmática relativamente débil y semejante a la de muchas otras células. La pared celular funciona en parte como protección mecánica, pero tal vez en su papel principal consista en proteger a la célula de los cambios en la presión osmótica interna, que se generan en gran cantidad de sustancias que contiene cuando en el exterior hay una baja concentración de sustancias disueltas.
La membrana celular. Como ya se mencionó, durante mucho tiempo se consideró a la membrana celular como una estructura inerte, si acaso con poros más o menos específicos para la entrada y salida, por mecanismos pocos claros de los diferentes materiales que la célula debe captar y expulsar al medio que se encuentra. Los organelos celulares. Dentro de esta denominación se incluye una serie de grandes formaciones intracelulares como las mitocondrias, el retículo endoplasmático o hasta el núcleo mismo. Casi todos ellos representan en alguna forma estructuras en las que o bien una membrana es base o al menos es componente principal de ello. El retículo endoplasmático. Esta formación se encuentra en todas las células. Consiste en un conjunto de túbulos puestos en forma de red, conectados unos con otros, que se distribuyen por toda la célula. Es posible distinguir dos tipos de esta estructura: el retículo endoplasmático liso y el rugoso, que se diferencian por su aspecto. Ambos representan en la microscopía electrónica la misma imagen tubular, pero en el liso los contornos son suaves y continuos, mientras que en la variedad rugosa, como su nombre lo indica, existen partículas más o menos abundantes a todo lo largo del contorno. El aparato de Golgi. Una mitografía electrónica de una célula es en la que se puede observar una estructura membranosa pluricelular, uno de los muchos casos pequeños, que parece provenir de esta relacionada con el retículo endoplasmático, es decir, en la que varias estructuras vesiculares se apilan unas junto a otras, generalmente cerca del núcleo celular. Esta disposición también aparece en las células que tienen funciones secretoras. Esta estructura recibe el nombre del aparato de Golgi. Las mitocondrias y la energía celular. Las mitocondrias se pueden aislar puras. De hecho, fueron estos organelos los primeros en ser separados en grandes cantidades para su estudio, a partir de las células del hígado. El mecanismo de la transformación de la energía se lleva a la síntesis del ATP, que se conoce como fosforilación oxidativa. Los cloroplastos. El cloroplasto es un poco más complicado que la mitocondria, pues suele contar con dos sistemas para obtención de formas diferentes de energía, una del mismo ATP que ya conocemos, que como sirve fuente directa de energía, y otra del NADPH, nicotín adenin nucleótido reducido, que no es otra cosa que una complicada molécula que tiene hidrógeno de un nivel energético mucho más elevado que el del agua y que puede utilizarse para la síntesis de la molécula y de azúcares, grasas y proteínas. Las células vegetales cuentan con una vesícula en su interior, llamada la bucola, que en algunos casos pueden llegar a ocupar una gran parte del espacio interno. Además, las bucolas cumplen funciones digestivas de diversas sustancias que son tomadas del exterior por la fagocitosis, como sucede en muchos protozoarios, o del mismo interior de las células, pero que son inútiles y dañinas. Los lisomas son estructuras membranosas cerradas constituidas por una sola membrana y son pequeñas de las mitocondrias. Los centriolos son dos cuerpos pequeños que se encuentran cerca del núcleo de las células y tienen capacidad de duplicarse antes de que inicie la división. El núcleo ha sido considerado como el centro de gobierno de las funciones celulares. Puede ser la estructura más voluminosa de las células, separada de manera imperfecta del resto del citoplasma por una membrana que muestra grandes poros. En la división celular es uno de los fenómenos más espectaculares de la naturaleza, tanto desde el punto de vista morfológico como del bioquímico. Antes de iniciarse tiene lugar la duplicación del DNA. Mediante ella se hacen dos copias idénticas de DNA, las cuales irán a dar cada una de las dos células hijas resultantes. La división celular tiene sus fases. La primera fase es la metafase. El filamento que se formó se fragmenta, dando lugar a una clara definición de los cromosomas que se ordenan formando una placa ecuatorial. Y la anafase, que es la etapa siguiente del proceso, se inicia la aparición de los centriolos, uno de cada polo celular,
donde irradian estructuras en forma de estrellas, que no son otra cosa que micróculos que resplandecen al observarlos a través del microscopio. En la anafase los cromosomas se han de corresponder a cada una de las células hijas, empiezan a separarse y un jugo emigra hacia cada polo de la célula madre. Y por último tenemos la especialización celular. La especialización, independientemente de que puede reconocerse por las manifestaciones fisiológicas o de comportamiento macroscópico, tiene una representación bioquímica o molecular que en muchos casos se conoce como un cierto detalle, a manera de ejemplos que se describen a continuación. Los organismos procariotes, después de los virus, que son propiamente seres vivos sino una especie de agregados moleculares, se dependen de distintos tipos de organismos vivos para reproducirse y manifestar ciertas actividades muy limitadas. Tenemos a los procariotes, que sí tienen vida propia y cuentan con una diversidad de especies y una enorme capacidad funcional. Los eucariotes. Los eucariotes, por el contrario, son células mucho más organizadas. Se empieza que provinieron de la evolución de los procariotes. Su característica principal es que cuenta con una estructura celular bien definida. De hecho, el nombre significa que tiene un núcleo claro y estructurado. Los organismos unicelulares. Las levaduras son microorganismos unicelulares de tipos muy diferentes. Pertenecen a los hongos y cuentan con muchas especies distintas. Los organismos pluricelulares. Finalmente llegamos a los organismos pluricelulares, que desde los más sencillos cuentan con ventajas que les fue dando la evolución, al agregar células y sufrir el proceso llamado diferenciación, por medio de durante las divisiones sucesivas del huevo. Las células de las que provienen todas las células de un animal o planta se producen cambios que vienen programados del DNA, que dan lugar al cambio en la forma, el comportamiento y la bioquímica de distintos celulares. Las células nerviosas. Probablemente el grado máximo de especialización de una célula existe representado por las neuronas, que se encargan fundamentalmente de transmitir y modular la transmisión de los impulsos nerviosos. La naturaleza se vale en este mecanismo aparentemente sencillo y conecta unas células con otras. Para integrar el funcionamiento de sistemas se puede ser tan sencillos como un arco reflejo, etc. Las células sensoriales. Las células sensoriales cuentan con una extraordinaria especialización en la realidad. Son parte del sistema nervioso y pueden considerarse como neuronas modificadas para la función que requiere el organismo. Otras células. Los ejemplos que hemos mencionado no son sino una pequeña parte de las especializaciones que existen. Aquí algunos y más. Las células renales tienen como un papel filtrar nuestra sangre mediante complicados mecanismos de intercambio de muy diferentes sustancias. En las plantas, las células de las raíces tienen también mecanismos de gran eficiencia para capturar el suelo, agua y sales. Un fenómeno semejante ocurre con las intestinales.